Bueno, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos otra vez ahora a nuestro segundo panel de la tarde. Este panel va a estar enfocado principalmente a jurisprudencia laboral procesal del periodo año 2024. Y en ese sentido nos acompaña primero como moderadora de la actividad la profesora Patricia Fonsalía, profesora de Derecho UC y relatora de la Corte Suprema. Y como expositores está el profesor y ministro Omar Astudillo, bueno, profesor de Derecho UC y además ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Además nos acompaña la profesora Valeria Zúñiga, relatora de la Corte Suprema, y el profesor Rodolfo Caballero, profesor del LMUC y abogado litigante laboral. Muchas gracias, profesores. Bienvenidos. Esto. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, por quedarse con el calor horroroso que nos acompaña, es no menor aquello. Y como comentaba Joaquín, vamos a dar inicio al panel relacionado con cuestiones procesales. Lo primero es, ya ustedes todos los conocen, pero presentar a los panelistas. Voy a partir por la única mujer que nos acompaña, Valeria, pues titular de Letras del Trabajo de Concepción, actualmente relatora en la Corte Suprema, con una trayectoria muy amplia tanto en lo jurisdiccional como en lo académico, también profesora de Derecho del Trabajo, hoy día mi compañera de labores en la sala. Don Omar Astudillo, que también todos ustedes lo conocen, está terminando un año, entiendo, intenso como presidente en la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo tanto fuera de la labor jurisdiccional propiamente tal. Y también la mayoría lo conocen como ministro, antes como relator, pero siempre con este vínculo con el derecho al trabajo, ¿no? Partió en un tribunal laboral en Rancagua, si no me equivoco, y luego ha mantenido entonces siempre este nexo que lo llevó a realizar estudios en materia laboral, a escribir artículos, capítulos de libros y bueno, y el texto sobre recurso de nulidad, que yo diría que es la Biblia para tanto los litigantes como las cortes de apelaciones, que yo creo que es el texto que más se cita en resoluciones y en los alegatos sobre la materia. Y don Rodolfo Caballero, eximio abogado de la plaza, también profesor con una trayectoria creo que mucho más larga que la de todos los que estamos aquí en la mesa, y yo ya pensaba, es difícil que alguien que se dedique a laborar como juez o como litigante no haya tenido alguna vez una clase en algún lugar con Rodolfo Caballero. Así que también absolutamente conocido de todos. Ya estaba, tal cual. Bueno, y en cuanto al tema de fondo, quiero hacer un par de comentarios que exceden un poco de lo procesal, que tienen que ver quizás también con el panel anterior, a propósito más bien de la labor de la Corte Suprema específicamente, que es lo que Valeria nos toca ver más de cerca. Este ha sido un año súper relevante porque la Corte hace tiempo viene realizando, o la sala más bien, una labor de ponerse de acuerdo, de efectivamente fijar posiciones asentadas de manera que el recurso de unificación pueda cumplir esta labor uniformadora. Yo creo que esto tuvo que ver con lo que ocurrió, si no me equivoco, el año 2021, el año que hubo muchas elecciones, que la sala no estaba completa, entonces entre que iban ministros al tribunal calificador de elecciones y que faltaba, hubo muchos ministros suplentes, mucha variación de abogados integrantes, etcétera, y ocurrió lo que todos saben en materia de FC. Un día se resolvía A, un día se resolvía B, fue muy comentado. Y yo creo que eso marcó de alguna manera un punto de inflexión en que la sala dijo, vamos a ponernos de acuerdo, porque también la experiencia mía, a lo mejor Valeria puede confirmar, como jueces de instancia, es que cuando la Corte Suprema fija criterios asentados, los jueces tienen más incentivo para seguirlos que cuando hay variabilidad de los criterios y entonces ni siquiera la Corte está de acuerdo, por lo tanto el efecto de la unificación se pierde. Bueno, efectivamente se hizo una labor importante en los últimos años de ponerse de acuerdo, y si ustedes revisan, y esto llevó entonces a que volviera la causal de inadmisión que tiene que ver con que esto ya viene resuelto conforme al criterio de la sala, ya unificado, o que no hay sin dispersión, como se le quiera llamar. Pero el tema es que a principios de año era divertido porque se decía, bueno, esto está conforme al criterio de la sala. Y el criterio de la sala en verdad eran dos ministros, porque teníamos dos cupos vacantes, otro ministro es el presidente actual de la Corte Suprema, entonces era súper raro decir, aquí hay un criterio asentado, porque no sabíamos qué iba a pasar, qué pasaba cuando llegaba algún ministro de otra sala, abogados integrantes, etcétera, y cuando llegaran finalmente ministros titulares nuevos. Pero cuando eso ocurrió, se mantuvo.
no han habido cambios relevantes, lo que significa entonces que este esfuerzo que se ha hecho de alguna manera ha dado fruto. Para tristeza de quienes sostienen las tesis contrarias, pero yo creo que en general se gana cuando hay predictibilidad de las decisiones, ¿verdad? Las partes tienen más incentivos para conciliar, etcétera. Bueno, y por otra parte, ya entrando a lo procesal y pensando siempre en la Corte Suprema, eh, probablemente la primera aproximación es que no hay tanto como sentencias que se pudieran haber citado en el panel anterior a propósito de la configuración del recurso de unificación, ¿verdad? Que se refiere a la materia sustantiva del juicio. Pero lo cierto es que históricamente la sala ha visto cuestiones procesales, principalmente cuestiones que tienen que ver con que pueda existir un pronunciamiento de fondo. Entonces, desde hace ya mucho tiempo se trajeron temas vinculados a competencia, el célebre competencia de los tribunales del trabajo para conocer de las tutelas de funcionarios públicos. En materia de competencia, también los últimos años se han visto varias cosas interesantes en accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por ejemplo, competencia del tribunal para pronunciarse cuando no viene calificada la condición como enfermedad profesional o accidente del trabajo, competencia para conocer de enfermedades profesionales de funcionarios públicos. Ahí han habido varios temas interesantes sobre competencia. En otros casos se ha ratificado el criterio de que no es competente el tribunal, por ejemplo, algunas reclamaciones sui generis contra resoluciones de la Dirección del Trabajo, etcétera. Otros temas también han tenido que ver con excepciones de falta de legitimación pasiva, por ejemplo, cuando se demanda a organismos de la administración que debieran actuar representados por el fisco y se emplaza directamente al ministerio o al servicio en cuestión. Y hace un par de años atrás se empezaron a traer algunas cuestiones propiamente procesales, típicamente procesales, que no eran conocidas por la sala antes. Y es así que este año salieron varios recursos sobre inmediación, por ejemplo, que entiendo van a ser comentados, que eso es una novedad, eso ocurrió, creo que no se han seguido trayendo muchas causas de ese tipo, pero hay. Otro tema interesante también en esta línea propiamente procesal y más bien vinculada con las audiencias, también tuvimos una causa sobre la facultad del tribunal de omitir la recepción de la causa a prueba y dictar sentencia inmediata, ¿verdad? Omitiendo la audiencia de juicio. Entonces, han habido varios pronunciamientos interesantes en materias procesales. Y bueno, y además de eso se han asentado una serie de criterios en cuanto al recurso de unificación propiamente tal, cuándo procede, cuándo no, ¿verdad? A propósito de las resoluciones de las Cortes de Apelaciones, que en general no procede cuando se trata de causales como sana crítica, todos estos defectos del 478 letra E. Algo interesante a propósito de las resoluciones de nulidad, de aquí que está Don Omar, que está Paola por ahí, que yo sé que lo tienen súper claro, pero parece que no han logrado traspasarle esto a sus colegas, es lo que pasa con el 478 letra C, porque uno de los temas o uno de los casos en que los recursos no logran pasar la etapa de admisibilidad es cuando no hay pronunciamiento. Yo salvo, y aquí hay una excepción que tiene que ver con la causal de calificación jurídica, llegan muchos casos de distintas cortes de apelaciones en que la parte recurre por calificación jurídica y la corte le dice, no, usted está yendo contra los hechos. Y en realidad no es efectivo, o sea, salvo que entendamos que es un hecho, no sé, si la remuneración se devenga diariamente o no, si es grave o no es grave la falta al contrato, etcétera. Entonces, en esos casos, como hay de todas maneras hechos sobre los cuales la corte pueda luego trabajar, se hace esta excepción y pese a no tener pronunciamiento, es bien común que se traigan. Ahora, otra cosa también que vale la pena destacar es que en la cuarta sala no todo es recurso de unificación. Y la queja este último tiempo también se ha hecho con gloria y majestad. Yo creo que este 2024 la cantidad de quejas que se han visto excede con creces a 3 años. Y por ahí también, dada la naturaleza de las resoluciones susceptibles de ser impugnadas vía queja, básicamente resoluciones que ponen término al juicio in limine, ¿verdad? Caducidades, prescripción, etcétera, también se ha desarrollado una doctrina procesal bien interesante. Este año yo les diría que sobre todo en materia de caducidad, distintos ejemplos de caducidad, distintos tipos de instituciones, y hay dos que se han repetido muchas, y es la procedencia de aplicar la caducidad cuando se trata de relaciones laborales discutidas. Ojo con eso porque es un criterio que no es muy conocido por los abogados. En general esas quejas vienen reclamando otras cosas, el derecho
a la acción, ¿verdad? Pero no se refieren a esta tesis de la sala. Y lo mismo a propósito de las causas iniciadas por medidas prejudiciales probatorias. Son dos temas que este año se han repetido y donde se ha excluido la aplicación de la caducidad, dejando más bien la discusión para sede de prescripción, entre otros temas que ahí con detalle van a comentar los panelistas. Entonces, iniciemos. Estaba aquí voy a seguir el orden del programa, está Don Omar. Avisa entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a quienes tuvieron la iniciativa de invitarnos. Siempre es un desafío que extrema la condición de estrés, la verdad, que uno puede tolerar en estas circunstancias. Pero en fin, eh, y una de las cosas precisamente que surgen en este tipo de actividades es un temor que a veces resulta como una suerte de profecía autocumplida, que es el riesgo de, en este caso, de la coincidencia, que puede ser feliz o infeliz, porque el tema que me pareció para seleccionar dentro de los que se propusieron en la selección de sentencia es el de la inmediación. Y que ya he visto que de algún modo todavía tenemos que ponernos de acuerdo en ese tema. Y y siento que efectivamente hay algo que todavía puede agregarse a propósito de esto, porque aunque ustedes no lo crean, y esa Biblia de la que hablaba Patricia, yo ya la he ido olvidando en el tiempo, precisamente porque me he ido alejando de lo laboral por razones profesionales o por lo que me ha correspondido en el último tiempo, la repasé y en realidad siento que en esa aproximación al tema parece que me quedé bastante corto o fui muy prudente en la enunciación de esa temática. Y es lo que pretendo hoy día, de algún modo, reparar, en una pretensión que ya es pretenciosa, valga la redundancia. Hay tres sentencias que me pareció interesante seleccionar. Hay una que es de la Corte de Apelaciones de La Serena, ¿ya? Conforme a la cual se indica o se recoge allí la doctrina de que el principio de inmediación supone una relación directa del juez con las pruebas del proceso que comprende, y lo dice taxativamente, un aspecto temporal. Y esta temporalidad está asociada con otro principio que se invoca y se recoge en el Código del Trabajo, que es el de la concentración. Por lo tanto, en ese caso, como ya se citó por el profesor, en un caso muy semejante, no creo que era Copiapó, en ese caso, La Serena, dice el tiempo transcurrido entre que se inició la recepción de la prueba y el momento en que se dicta la sentencia, 7 meses. 7 meses. Se tradujo, dice, en ese caso, en un análisis parcial y en base a registros, y no por la apreciación inmediata y directa que se requiere para estos efectos. Y desemboca en la nulidad. Después voy a retomar este tema de qué implicaciones tiene esto, o qué es lo que subyace ahí en esa argumentación, que no siempre la explicitamos los jueces en nuestras sentencias. Y luego hay una sentencia de unificación de jurisprudencia, la que tomé es de agosto del año recién pasado, 2024, y que de algún modo ya fue también anunciada o enunciada por Patricia en su introducción, conforme a la cual, pero aquí hay algo interesante que a lo mejor es importante resaltar a propósito de algunas intervenciones que hubo acá. Según esta jurisprudencia que es de unificación, que ya uno pudiera, también lo enunciaron, pudiera dudar acerca de si aspectos procesales, como en este caso la inmediación, uno puede entender que puedan ser objeto de unificación, y comprenda mi posición, que no puedo tener posiciones tan críticas en esto, pero más bien enuncio, pero es difícil de entender que pueda ser el objeto del juicio eso. Este es un recurso, una nulidad que hace valer la inmediación o la infracción de la misma. Pero como quiera que sea, se indica allí que se configura como un principio. ¿Pero en qué sentido? En el sentido tradicional de este autor alemán que todos conocemos, que en el fondo que habla que es un mandato de optimización. O sea, algo a lo que debiera propenderse en condiciones de realidad. Y que por lo tanto no está concebido, se dice en esta unificación, como una regla.
en el entendido que las reglas tienen condiciones predeterminadas para actuación, y por lo tanto, donde allí se dice tal o cual cosa, donde dice 2 días, son 2 días, y sencillamente yo hago un ejercicio de subsunción y viene la consecuencia jurídica. Pero un principio se supone que está sujeto, o es objeto, mejor dicho, de ponderación. Y no como una regla. Y entonces dice que la legislación nuestra, la laboral, la inmediación, sigo citando a la jurisprudencia de unificación, la inmediación está estructurada en nuestro ordenamiento con un solo propósito: asegurar la presencia del juez en la recepción de la prueba, en la producción de la prueba, el lenguaje que ustedes quieran usar, y que, por lo tanto, el factor de la temporalidad no está comprendido en la inmediación en nuestro ordenamiento jurídico. Pero fíjense que hay 2 cosas en las que uno pudiera pensar, y sigo comparando estas 2 sentencias que en principio parecieran ser antinómicas. Porque la primera dice, mire, hay una asociación entre la inmediación y la temporalidad y la concentración, que es totalmente distinto de lo que dice la Corte Suprema. Dice lo contrario. La Corte Suprema dice lo que supone es nada más que presencialidad, o sea, que el juez del juicio sea el que está allí recibiendo la prueba. 2 comentarios sobre esto último. La verdad es que, dicho con prudencia, se hace también difícil de aceptar la verificación de un juicio con oralidad en que no esté presente el juez. Entonces, si uno se adscribe a esa tesis, significa que la inmediación queda reducida a la nada. O sea, no va a haber configuración de esa causal de nulidad jamás. O sea, salvo que empecemos con otro tipo de disquisiciones que pudiera hacer que el juez estaba mentalmente ausente, cosa que es imposible de verificar, pero que se han dado, no nos engañemos. En fin, pero en términos de demostración eso va a ser muy difícil. Pero decía yo que esto que aparece tan distinto en los 2 casos, fíjese que la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de La Serena agrega algo. Dice, sí, temporalidad, pero ¿cómo reflejo esto yo? ¿Cómo lo puedo constatar? Porque una cosa es decir, por ejemplo, a nivel de regla, usando esa terminología, sería, mire, se excedieron los 15 días. Se acabó, fuera de los 15 días, no hay inmediación porque no se respetó la temporalidad, se invalida. Pero agrega algo, dice que esto se debe reflejar de algún modo en la sentencia, este defecto, este vicio, y ese modo de reflejarse tiene que ver con algo que es lo que protege la inmediación, según vamos a ver, la valoración probatoria y la fundamentación. Por lo tanto, la fundamentación no es más que la expresión de la valoración probatoria. Y la Corte Suprema, en esta otra digresión, agrega algo, dice es un principio, está sujeto a ponderación, y agrega algo que yo creo que no debe pasar inadvertido, porque dice la inmediación lo que hace al final es prohibir la delegación de funciones. Estoy de acuerdo, de hecho lo dice expresamente una de las disposiciones del Código del Trabajo, pero luego agrega, pero sin introducir aspectos temporales que pueden ser relevantes en la medida que produzcan efectos en la actividad de la valoración probatoria. O sea, hay coincidencia en lo esencial. A lo que están aludiendo aparentemente estos 2 fallos, que esto ya es como las leyes, que son sujetos u objetos de interpretación, que el legislador se desprende de ellas una vez que nacen a la vida. Lo mismo pasa con la jurisprudencia, cada quien puede pensar o empezar a entenderlas de manera distinta. Parece ser lo que ambas están aludiendo aquí, ambas sentencias, es a la influencia de ese defecto o de ese vicio en la decisión. De eso se trata al final, porque no es una mera constatación de un factor. Acá se habló, por ejemplo, de los excesos en los que podamos estar incurriendo los jueces en términos de temporalidad. Yo estoy de acuerdo en que es difícil, estamos en una situación compleja que yo creo que es estructural y que debiera tomarse conciencia de cuál es la realidad hoy día de los tribunales. Pero si uno propendiera a una cuestión meramente de regla y asumir, por lo tanto, que debe ser invalidado un fallo cuando se vulnera la inmediación en las condiciones de que estamos hablando, significaría, por lo tanto, yo creo que una catástrofe a nivel
de la Administración de Justicia, si hubiera que anular o invalidar todos esos fallos. Imagínense las consecuencias que de ello traerían. Pero en fin, y también hay otra cosa, que es un factor que uno debiera considerar como juez, ya no necesariamente lo pueden compartir ustedes, el contrasentido que puede implicar decir, mire, se ha vulnerado la inmediación, hay un tema aquí, por lo tanto, de temporalidad que influyó y que decidió, ¿y qué es lo que voy a hacer? Invalidar y reponer al Estado de hacer una nueva audiencia de juicio. O sea, lo que demoró 1 año ahora va a ser 2 años. No sé si me logro explicar. Entonces, son cosas que uno tiene que ir sopesando. Un poco de eso también tiene que ver esto de administrar justicia. Pero yo decía al inicio que lo que hay detrás de esto, y creo haberlo demostrado, intentado, he hecho ese intento, que lo que realmente protege la inmediación a fin de cuentas es el tema, desde luego, que no haya delegación de facultades, pero yo creo que eso es un poco el resabio de lo que teníamos antes, que había delegación de facultades, pero eso ya es una conquista. Hoy día ya no es tema. Pero lo que verdaderamente protege es la tríada que implica oralidad, inmediación y concentración. Y eso apunta, son instrumentos o elementos funcionales a algo, a valorar prueba. Y por lo tanto, lo que realmente justifica la inmediación tiene que ver con la valoración probatoria. De hecho, lo que se dice es que un sistema de libre valoración de la prueba está asociado a esta tríada, o sea, esa se da allí. Y desde esa óptica algo de razón tienen cuando se dice, mire, si no vamos a desembocar en un sistema de actas, o sea, lo que el juez va a hacer al final del día, y para allá vamos lamentablemente, y eso es lo que hay que poner coto, y estas proclamaciones de que hay que presionar, hay que hacerlo. El tercer juzgado del trabajo, lo comentábamos con Paola, viene llegando hace muchos años y todavía no llega. Ahora se dice que van a ser 2. Bueno, de ofertas puede haber mucho, pero concreciones pocas. Y termino con otra sentencia de mi corte que no la voy a individualizar porque hay un tema de pudor acá también detrás, y que es difícil criticar sentencias en general para uno. Y dice esta sentencia que el recurrente en su recurso se limita a discrepar del fallo. Él formula, el recurrente, su propia apreciación de los medios de prueba y critica el raciocinio valorativo que hace el juez de base. El juez, termina, hizo uso de una facultad privativa de valorar la prueba. Atribución que no se concede al litigante. Este es un argumento que yo no he podido entender y no hemos podido evangelizar tampoco, porque en definitiva esto supone que entonces mejor no, para eso está el recurrente. O sea, yo digo, el recurrente tiene que estar entonces de acuerdo con la valoración probatoria, porque si no puede criticar y no puede dar su posición, entonces que se contente nomás y que se quede sentado esperando que ojalá haya mejor suerte para la segunda ocasión. Lo que acá subyace es otra cosa, es otra concepción de la inmediación, pero que a mi modo de ver, y lo digo con la poca modestia que me queda, que es equivocada. Porque hay 2 versiones de la inmediación. Y hay una versión restringida que un poco tiene que ver con que se traduce en lo que acabamos de ver recién, que lo importante para la inmediación es que en el fondo él mismo o los mismos jueces que estuvieron en la audiencia de juicio sean aquellos que dicten la sentencia. Y que ya vimos que está asociado a un tema de temporalidad, sí. Pero hay otra versión que es una versión fuerte de la inmediación o una versión amplia y que en el fondo, tomando palabras de un autor, es una excusa para no entrar en la revisión del juicio de hecho. Y que esa versión fuerte asocia la inmediación a una cuestión sensorial. O sea, el juez que estuvo presente en la audiencia de juicio, ese es soberano para valorar la prueba. Y nadie se puede meter ahí. Y aquí lo que hay entonces es una versión, implícitamente una versión amplia de esta inmediación, porque dice, usted quiere criticar lo que el juez valoró, si él es el único que puede valorar. O sea, usted no, yo tampoco. No, yo a lo mejor no puedo valorar, pero lo que yo puedo revisar, y a lo mejor puede ser un contrasentido lo que va a decir, o un absurdo, pero yo no puedo revisar la valoración, pero puedo misma, porque no he percibido la prueba, pero yo puedo revisar el juicio de hecho que hizo el juez, o sea, qué reglas de valoración aplicó.
La inmediación en el concepto que uno puede asociar es que el valor de la inmediación en esta cosa sensorial tiene que ver con lo que los autores llaman los enunciados de inmediación. O sea, que el juez diga, porque yo no lo puedo decir porque no he estado ahí, que, perdonen el lugar común, pero va a expresarme, que el testigo se puso nervioso o titubeó cuando se le preguntó tal cosa. Listo, en eso yo estoy de acuerdo que el juez es el único que lo puede aseverar. Pero eso significa que mintió. Ese es otro problema. Y ese problema, como lo hemos mencionado en muchas actividades, ese enunciado de valoración, de inmediación, rara vez incide en alguna decisión. Rara vez. O sea, yo diría que en realidad digo rara vez por no decir nunca. Pero ese enunciado de inmediación ni siquiera es inexpugnable, porque el juez se puede perfectamente equivocar en algo. Y de hecho, si estamos hablando de un juez que tuvo 10 audiencias de juicio, 20, 40, o sea, nada de raro sea que confunda una situación con otra. Ya no es extraño hoy día, esa es la verdad. Pero inclusive en ese caso, como les digo, de ese enunciado de inmediación, inclusive allí él puede incurrir en un problema de tergiversación. Y como quiera que sea, ya les digo, todos estos impulsos sensoriales o estas expresiones del lenguaje corporal, como también se les llama, manifestaciones físicas de alguien que está deponiendo, la verdad es que nunca han sido indicativas de alguna verdad o mentira. O sea, lo que ocurre es que a veces nosotros asociamos, pero en creencias que tienen que ver con cuestiones más míticas que nada, de que no, se puso nervioso, así que este estaba mintiendo. Bueno, pero sí que se puso nervioso también pondera mil y una razones, a que llegó a un lugar desconocido, donde empezó a hacer embestido en preguntas, quiero decir, y cosas por el estilo. En definitiva, esto tiene que ver, tiene que por último, también lo he dicho otras veces, si pues va a decir que el testigo que tiembla o que titubea mintió y por lo tanto no es creíble, lo va a tener que decir y eso es lo que por lo tanto va a tener que ser erigido no en una regla de experiencia que podamos después, y eso cuestionar a través de recursos. Y creo que es todo lo que puedo decir y les agradezco la atención. No sé si me excedí en el tema. Quiero agradecer a la universidad y a la sociedad el haberme invitado. Recientemente estoy en Santiago, digamos, hace 2 años, pero mi origen es panquista. Y de todo corazón, porque yo soy de la Universidad de Concepción y toda mi vida la hice en Concepción y por cuestiones laborales he venido a parar acá, a la capital. Y por lo mismo es la primera vez que participo, creo, no, creo que no. Pero han sido pocas veces las que he participado en este tipo de actividades en Santiago y generalmente siempre he participado en Concepción. Y respecto de lo que se ha tratado, y como una afirmación general, respecto de la importancia del estudio de la jurisprudencia para después tratar algunos casos que se han visto, que incluso mencionó Patricia, en la Corte Suprema, ¿qué duda cabe después de todo lo que hemos escuchado que el estudio de la jurisprudencia del caso a caso es muy importante y sobre todo para quienes somos operadores del derecho? Porque lo que tenemos que resolver como servidores públicos son cuestiones que ocurren en la cotidianidad de las personas. Y eso generalmente no lo encontramos tanto en la doctrina, sino que precisamente lo encontramos en el caso a caso que va develando la jurisprudencia. Y por lo tanto es interesante, aporta mucho tanto para el juez como para los abogados, el ir estudiando cómo se han resuelto este tipo de cosas. Así respecto de lo mismo, que parece que es un tema que se trató en el panel anterior, respecto de la inmediación, teniendo en consideración que efectivamente la Corte Suprema también recoge que es un principio y no es una regla, se han dictado diversas sentencias este año 2024, la que yo traje de noviembre de 2024, en que ya se ha zanjado el tema de la inmediación, pero desde la perspectiva de la discontinuidad en el juicio, es decir, cuando se agendan lo típico, varias audiencias en que se va parcelando la prueba, el juicio oral, y el retardo en la dictación de la sentencia. En esos dos aspectos son los que yo vi, que vienen los recursos de unificación.
En este caso, en esta última sentencia, ya es una cuestión de admisibilidad. O sea, estamos en la primera etapa de los recursos de unificación de jurisprudencia. Y se ha declarado que este tema de la inmediación, que generalmente los que se acompañan como sentencias de contraste son fallos, los que se han mencionado aquí, La Serena, Copiapó, si mal no recuerdo, y otra corte menor. Y la Corte Suprema, ¿qué es lo que ha dicho? Ya solo en etapa de admisibilidad, sin entrar al fondo del recurso, no pasa en relación. Lo que ha dicho es que, efectivamente, como dije, recogiendo respecto a la interpretación del artículo 425, que solo menciona la existencia del principio de inmediación, que este es el principio, que no es una regla, y por lo tanto, la cuestión que se analiza no, es independiente en cada caso, puesto que pueden existir muchos factores para el retardo en el tribunal, como pueden ser circunstancias que se atribuyen al propio tribunal, es decir, lo que nosotros conocemos típico, la recarga de la agenda, etcétera. Y lo que es más importante es lo que decía Omar respecto del efecto que tiene la calidad del producto final del juicio respecto a la ponderación de la Corte. Se dice que esos dos casos, y que finalmente aquí hay un problema casuístico, porque en cada caso va a ser distinto, ya sea en el retardo de la dictación de la sentencia o en la dilación del juicio, y que por lo tanto ese reproche no es posible de comparación en lo estrictamente jurídico, y respecto de sentencias que examinen el mismo problema. Y por lo tanto, y además eso obsta a un pronunciamiento respecto de la interpretación que se le debe dar al artículo 400.000. Y por lo tanto, como es casuístico, hay que estudiarlo en cada caso, y si hace imposible el contraste, es inadmisible para la Corte Suprema. Y eso es lo que se ha declarado, como decía Patricia, como una posición que ya está asentada. Ahora, yo nunca he visto recursos de unificación de jurisprudencia que realmente ataquen no solo la dilación, sino que realmente ataquen el producto. Entiendo que igual es difícil, porque finalmente la valoración de la prueba es un ejercicio que se juega a nivel intelectual. O sea, ya meterse en la cabeza del juez, pero igual, claro, igual algo tiene que plasmarse en la sentencia, y no he visto ningún recurso que apunte al principio de inmediación respecto de ese tópico, que a lo mejor podría tener un resultado distinto. No sé. También podrían decir que es casuístico, pero yo creo que es relevante determinarlo también, porque es parte justamente de la inmediación. Y eso es lo que la Corte Suprema, como concepto general, ha establecido respecto del principio de inmediación. Justamente que, porque tiene que ser el mismo juez que estuvo en la audiencia de juicio que dicte sentencia y que tiene relación directa con la prueba, es porque el problema sería si hubiese una valoración errónea producto de esta temporalidad. Pero eso es lo que yo nunca he visto que se haya apuntado en algún recurso. Entonces, como les digo, ya lo de la inmediación desde hace un tiempo ya es uno de los temas que se encuentran determinados por la Corte Suprema, y es inadmisible por este carácter casuístico que impide la contrastación. Otra sentencia relevante también, porque pidieron sentencias relevantes del año 2024, como ya se había hecho alusión al principio de inmediación. Desde el punto de vista adjetivo, de repente es difícil encontrar recursos de unificación de jurisprudencia, porque generalmente van al fondo, es sustantivo. Y por eso es que entran las quejas. Y yo creo que donde más podemos encontrar temas adjetivos es en las quejas, con algún pronunciamiento de la Corte Suprema. Y al respecto traje una que me pareció relevante del año 2014, que es de diciembre de 2024, perdón, de 2024, de este año 2024, y es de 27 de diciembre, súper cercano. Sí, y se refiere a lo que decía Patricia respecto de la caducidad con relación laboral discutida.
que no es lo que la generalidad se estudia respecto o se puede ver respecto de caducidad y prescripción, sin confundir un poco ambas instituciones. Este es un juicio monitorio en que se declaró la caducidad de la acción del artículo 101 del Código del Trabajo respecto de una trabajadora que estaba pidiendo que se declarara nulo el despido por el fuero maternal y que además se pagara el fuero maternal. Por la cuantía, entiendo que se tramitó un monitorio y lo que ella pedía así con antelación y que va íntimamente ligado a esta nulidad del despido es la declaración de la existencia de la relación laboral. Por lo tanto, el antecedente era la declaración de la existencia de la relación laboral y con posterioridad pues tenía que determinar si efectivamente se dan los presupuestos de la nulidad del despido por la existencia del fuero maternal y el cobro de este fuero maternal. Pues bien, el tribunal lo que hizo fue declarar la caducidad de la acción del artículo 201 de los esenciales. ¿Qué le dice la Corte respecto a la queja? Que efectivamente aquí hay una infracción por cuanto lo que se pedía y a lo que había que estarse era al plazo de prescripción que señala el artículo 510 del Código del Trabajo en su inciso primero, es decir, 2 años desde la terminación de los servicios, porque la acción principal o la antelación, y que eran acciones que no podían ser desvinculadas porque estaban íntimamente relacionadas, era primero determinar la existencia de la relación laboral. Y la consecuencia era la acción del fuero. Por lo tanto, no podía declarar la caducidad del artículo 201 del Código del Trabajo, sino que lo que tenía que ver era la prescripción para la declaración de la relación laboral con antelación. Y eso es lo que plasma, determinando que efectivamente los jueces incurrieron en falto de abuso al transgredir lo dispuesto en el 510 del Código del Trabajo y aplicar el término previsto en el 201 del Código Laboral, porque el ejercicio de la acción del fuero se encontraba supeditado a la declaración judicial relativa a la verdadera naturaleza de los servicios, es decir, la relación laboral. Ahora, respecto de esto, y esto es solamente una elucubración que se me ocurrió cuando leí la sentencia, hay una norma perdida en el Código del Trabajo, que es el artículo 448, que justamente se refiere, y que yo nunca sabía cuándo se podía, cuando era jueza, nunca sabía bien cuándo se podía aplicar este artículo 448. Decía, ¿cuándo encontraré un caso que efectivamente uno pueda hacer aplicación de este artículo? Porque este artículo en principio se refiere a la acumulación de acciones. O sea, que el demandante puede acumular todas las acciones que nosotros siempre lo vemos y es cotidiano en materia laboral, ¿no es cierto? Pero dice, en caso de aquellas acciones que se tramiten por procedimientos distintos y que una dependiera de la otra, no corre el plazo para ejercer aquella hasta ejecutoria que sea el fallo de la primera. Y podría ser el caso justamente que, entendiendo, por eso les digo que es una elucubración, entendiendo que la declaración de relación laboral sería una acción declarativa, que no correspondería al procedimiento monitorio, sino que correspondería a un procedimiento de aplicación general por la cuestión de la cuantía, y que existe esta otra acción que por su cuantía del fuero está cobrando una prestación y tenemos que estarnos a la cuantía, podría ser justamente acciones que se tramitan en procedimientos distintos, una depende de la otra, por lo tanto podríamos tramitar primero la declaración de relación laboral y dependiendo del resultado de esta, se suspende mientras existe esta otra acción del fuero. Y ahí quizás no tendría aplicación esta tesis de que si se encuentra o no caduca la acción. Ahora yo encuentro que aquí efectivamente se tramitó como se tramitó, el juez tenía que dar respuesta a lo que le pedían las partes y estaban tramitadas en forma conjunta, sin perjuicio que de oficio muchas veces los tribunales separan acciones, que podría ser el caso. Creo que estoy en mi tiempo. Ya, entonces me voy a referir a una última también sentencia que es de noviembre de 2024 y que se refiere cortito a la indemnización adicional del artículo 489 del Código del Trabajo
del procedimiento de tutela si está no sujeta al límite de las 90 unidades de fomento, según lo dispone el artículo 172 del mismo código. ¿Qué es lo que, cuál es la tesis que se ha planteado? Este no es un recurso de queja, este es un recurso de unificación de jurisprudencia, y sin perjuicio que la norma que se aplicó en esta sentencia dice relación con la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en su artículo 82 y 83, que relatan lo mismo que el artículo 172 del Código del Trabajo y establece un límite para la indemnización por años de servicio, que también son 90 unidades de fomento. La Corte, en este caso, aplicó la especialidad del estatuto y por lo tanto dijo, aquí existe, aun cuando se haya demandado tutela, el artículo 489 no establezca expresamente un límite para las remuneraciones, porque usted lee en el 489 solo habla de última remuneración, hace alusión a última remuneración, pero no establece un límite de las 90 unidades de fomento. Y uno podría decir, bueno, esto se relaciona con el artículo 172, pero de acuerdo a los principios, entre dos normas, ¿qué interpretación debería primar a que favorezca al trabajo? Ya, este es el caso que la Corte solamente aplicó la especialidad del estatuto. Mire, si aquí en el estatuto del Ministerio Público dice 90 horas, son 90 horas. Sin embargo, la Corte Suprema cambió ese criterio y lo que estableció es que el artículo 489 obedece a una acción que determina la vulneración de derechos fundamentales y por lo tanto estamos frente a conductas más graves y un bien jurídico protegido más importante, como es la dignidad del trabajador. Por lo tanto, dice que estima correcta la tesis jurídica que sostiene que a falta de remisión expresa, o lo que no está en el artículo 489, la indemnización que prevé esta norma debe calcularse en base a la última remuneración percibida por el trabajador, pero sin considerar el límite de las 90 unidades de fomento. Cuestión que en algún momento, y que zanjaría este recurso de unificación de jurisprudencia, que en algún momento también, yo creo que todos los jueces se preguntaron si era posible aplicar el límite, si le aplicábamos el límite o no. Yo entendía que no, porque por una cuestión de principio properato. Y creo que ya estoy en mi tiempo, así que eso es todo. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo debo decir, agradecer primero a la universidad por la invitación, a la sociedad y a los cuadernos que nos desafían, ¿no? En estas exposiciones. Debo decir que, tal como dijo Patricia, debo ser aquí de los más antiguos de acá, y también es verdad que a la mayoría de las caras que aquí están, reconozco a muchas de ellas en diversas ocasiones, no solo clases, pero en diversas ocasiones, congresos, seminarios y eso. Y además esto de ser el más antiguo también se demuestra un poco en este panel que somos más adultos, diría más grandes como dicen los argentinos, porque ninguno trajo power, ni tecnología, ni nada, ¿no? O sea, bueno, eso también se muestra en este panel y especialmente en mí. Yo voy a hacer un comentario de dos sentencias del 24 que se relacionan con una sentencia más antigua de unificación, que se refieren a una materia regulada en el código expresamente y con un fin, con una finalidad que tuvo relevancia en la discusión legislativa y se propuso en el foro, que es la posibilidad de que el juez pueda dictar sentencia utilizando su facultad de hacerlo, teniendo por tácitamente admitido los hechos de la demanda cuando no hay contestación. Es decir, la institución que está contenida en el artículo 453, número 1, inciso séptimo, y cuándo se puede o no utilizar esta facultad. Esa es la materia de mi comentario, ¿sí? Y después de hacer, voy a contarles lo que dice la sentencia y lo que dicen las antiguas y es lo que opino yo en relación a eso. Voy a hacer una referencia general a esto que enunció de alguna manera Patricia, esta idea del recurso de unificación, que su regulación es respecto a la materia de derecho objeto del juicio. Sin embargo, hay muchas sentencias de unificación de temas adjetivos o procesales. Y voy a dar también ahí alguna opinión. Pues bien, primero me voy a referir a la sentencia de la causa 208.873 del 23,
Es un fallo de 29 de agosto del 24. Esta es una causa que viene del segundo juzgado del trabajo de Santiago, está fallada por una de las juezas de ese tribunal y luego está ratificada ante un recurso de nulidad por infracción al debido proceso, negada la nulidad o rechazada la nulidad por la Corte de Apelaciones de Santiago en el rol 3568 del 22 por los ministros Crisosto, Rojas y la abogada gran abogada integrante. Bien, entonces la situación acá es la siguiente, la situación es que el demandado no contestó ni compareció tampoco a la audiencia preparatoria. Y lo que hizo la jueza que dirigió la causa, aplicó su facultad del artículo 453, número 1, inciso séptimo, y entonces determinó que no habían hechos sustanciales pertinentes y controvertidos y dictó sentencia en el acto. Contra esto se dedujo la unificación de jurisprudencia y se invocaron 3 fallos de cotejo que habían resuelto en el sentido contrario, mejor acogiendo la nulidad por debido proceso, fundada en varias razones, y estas son las razones por las cuales se fustiga esta institución normalmente. Una primera es que la propia norma dice que el juez esta facultad debe ejercerla en la sentencia definitiva. Y entonces dice, aquí no puede dictar sentencia en la audiencia preparatoria porque esto sería, este es el segundo argumento, romper la ritualidad, puesto que en la preparatoria debía recibir a prueba y luego ejercer su facultad en la audiencia de juicio. Ese es el primer argumento. Y, entonces, no se puede dictar en la audiencia preparatoria, no se puede alterar la ritualidad, y también un argumento de texto, en ninguna parte esta norma habilita al juez a prescindir de la recepción de la causa a prueba. No lo dice expresamente. ¿Sí? Estos son como los argumentos contrarios a esta tesis y que están expresados en los recursos de unificación, en los 2 recursos de unificación. Voy a contarles el otro y después voy a hacerme cargo de lo que resuelve la Corte y por qué lo resuelve, ¿no? El otro recurso, que también es del 24, porque esa era la idea, es el 10.894 del año 24, y el fallo es de 23 de septiembre del 2024. Esta es una causa que viene de Curicó, del Juzgado de Letras de Curicó, y ratificada también por la Corte de Apelaciones de Talca, por los ministros Salas, el abogado integrante Rodrigo Vega y el ministra suplente Carrillo. Misma situación, acá lo que sucede es que no contesta la demanda y el abogado pide que no se haga o pide que se postergue la preparatoria porque tenía supuestamente un problema de salud. No alega entorpecimiento, pero pide que se postergue y el juez no le da la razón y hace la preparatoria, y como no había contestación, se aplicó esta facultad, ¿no? Pues bien, en estos 2 fallos de unificación, la Corte rechaza el recurso de unificación y valida entonces la actuación de los jueces del grado y de las Cortes que rechazan esas nulidades que están expresamente interpuestas en virtud de la causal del artículo 477 del Código del Trabajo en su dimensión vulneración sustancial de garantías constitucionales, específicamente el debido proceso. Y este es el otro argumento, ¿no? de estas recursos de unificación. Se vulnera el debido proceso, especialmente el derecho a la prueba, y por lo tanto debía anularse, ¿no? ¿Qué dice la Corte de Apelaciones? O sea, la Corte Suprema que ratifica lo que dice la Corte de Apelaciones y expresa en sus fundamentos en forma concreta, yo diría 3 cosas fundamentales, que creo leer la parte del fallo me parece que es en aras del tiempo y a veces que me gano algo de la apuesta, y si me muero antes, voy a referirme. En primer lugar, la sentencia de la Corte Suprema distingue entre lo que es la
ficción probatoria y la ficción de contestación, que son dos cosas distintas. Y nosotros tenemos en nuestro código ficciones probatorias, o sea, que le permiten al juez, también facultativas, igual que la ficción de contestación, que le permitan al juez tener por presumidos, por aceptados algunos hechos, ¿no? La no exhibición de documentos que obligatoriamente deben obrar en poder de una de las partes, o la no comparecencia injustificada a la posición de posición. Y la Corte distingue y dice, acá no se trata de una ficción probatoria, acá es una ficción de contestación. ¿Y qué significa ficción de contestación? Significa que el demandado, o por la ley, el demandado que no contesta, acepta los hechos de la demanda. Y por eso es que el juez podrá tenerlos por tácitamente admitidos. Obviamente es una facultad del juez. De lo que voy a decir algo al final, esto de los facultativos. Entonces, podrá tenerlos por tácitamente admitidos, esto es una ficción de contestación. Y entonces, razonamiento de la Suprema es que, al igual que cuando hay una aceptación expresa de los hechos, el artículo 453, número 3, libera al juez de recibir la causa prueba, ¿sí? Porque no hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Misma solución se aplica cuando hay una contestación ficta. Y esta contestación ficta, entonces, lo que hace es liberar al juez de recibir la causa prueba y deja la causa del estado de sentencia en la audiencia preparatoria y le permite dictar sentencia, por lo tanto no se altera el debido proceso. La situación que plantea o que ratifica la Corte Suprema también está fundada en el debido proceso. Miren esto. ¿Por qué en el debido proceso? Porque la sentencia de la Corte Suprema cita, y lo hace en forma casi textual, un fallo del Tribunal Constitucional, el fallo Rol 1384 del 2009, miren esto, del 2009, que se pronunció sobre la constitucionalidad de esta norma. Y en ese fallo, y lo cita la Corte Suprema, en ese fallo, lo que dice el Tribunal Constitucional, que el problema, o mejor dicho, la atribución de las consecuencias del silencio es una cuestión legal y no es una cuestión de debido proceso. Así como aceptamos en el vulgo que el que calla otorga, ¿sí? Procesalmente la ley ha dicho que el que calla niega, pero eventualmente la ley puede cambiar ese efecto del silencio, ¿no? Como por ejemplo lo cambia específicamente en el procedimiento monitorio, ¿sí? El que calla otorga, ¿sí? Cuando no reclamo de la resolución del monitorio. Entonces cita al Tribunal Constitucional, dice que el precepto que se cuestionan, aquí permítame leer para ver si aquí me gano con Pancho, que se cuestiona, que el precepto que se cuestiona confiere al juez la facultad, si el demandado no concurre a la audiencia preparatoria, cuyo es el caso, de estimar tácitamente admitidos los hechos contenidos en la demanda. Si así ocurre, resulta lógico, dice así el Tribunal Constitucional, que no se reciba la causa prueba porque no existen hechos que deban ser probados. Que este sistema procesal, cuya idoneidad ha calificado el legislador, aparece tan compatible con las reglas del debido proceso como puede serlo el que atribuye otros efectos jurídicos al silencio, estimando que hay controversia cuando nada se dice por el demandado. Aún más, puede entenderse que se vincula mayormente con el sentido natural de las cosas, manifestado en el aforismo, el que calla otorga. Esto dice el Tribunal Constitucional. Ojo, que lo dijo en esta causa del 2009, pero también lo ratificó en una causa del año 2019, o sea, 10 años después, lo ratifica en causa 5219 del 18 el Tribunal Constitucional. Es decir, la Corte Suprema ratifica el ejercicio de la facultad en la audiencia preparatoria, no solo en el texto legal, en la idea de la confesión o de la contestación ficta o de la ficta contestatio, diría el latiniaco, sino que también se apoya o se hace cargo de que no se vulnera el debido proceso, ¿sí? Y finalmente, la Corte Suprema se apoya, y aquí voy a decir las razones que yo conozco, se apoya en la historia legislativa, ¿sí? En la historia de la ley
20.087, puesto que esto venía en el mensaje, se anunciaba en el mensaje y se discutió en el Congreso esta facultad. Algunos, tal como dice la sentencia, refiriéndose a la discusión legislativa, dice, se aprueba el texto tras desechar una propuesta de eliminación formulada durante su discusión que cuestionaba la conveniencia de la facultad y su procedencia a la luz de la teoría general de la prueba y los efectos del silencio circunstanciado, ¿sí? Esto se discutió en el Congreso y el Congreso optó por mantener la norma y entonces invoca la historia de la ley para dar esta solución la Corte Suprema. Y yo decía que hablo aquí de un poco de la experiencia, y aquí Pancho, no sé si te acuerdas, pero en el foro de la reforma procesal laboral esto se discutió y el objetivo de esta institución era evitar que se abusara del silencio, porque muchas veces al empleador le conviene no decir nada y trasladar todo el bolo probatorio a aquel que tiene menos acceso a la prueba. Y eso es justamente lo que quiso evitar. Y esto obliga que cumpla el deber procesal de contestar y colaborar con la justicia. Esa es la idea. Y entonces lo que concluye efectivamente la Suprema es que deja de cumplir un deber procesal, que es colaborar con la justicia, hacerse cargo de los hechos que se le proponen. Recuerdo, y aquí voy a contar una anécdota que siempre cuento, Pancho puede ratificarla, ya estoy. Yeah. Que tuvimos una cena, 4 de nosotros con Michel Tarufo, el procesalista adalid de la verdad, ¿no? Tiene un librito que se llama Simplemente la Verdad, y la idea del fin del proceso no es solo la solución del conflicto, sino que solución con verdad, y hay que desplegar todas las herramientas, tanto del juez como de las partes, para llegar a la verdad. Entonces yo le pregunté a él sobre esta institución. Le dije, ¿qué le parecía? Porque esto era escatimar la verdad. Entonces, lo que dijo él, me parece muy bien que se obliga a los litigantes a colaborar con la justicia. Y me parece muy bien lo que hace su legislación porque lo deja facultativo al juez. Y el juez tiene criterio. Y entonces no siempre va a adecuar su facultad, porque en otras latitudes esto es obligatorio, ¿sí? Entonces debe acoger la demanda. En cambio acá, el juez va a valorar la plausibilidad. De algún modo, las sentencias, esta que cito de la Corte Suprema, de alguna manera también se dicen que no se trata de casos complejos como de casos de tutela, derecho fundamental o reconocimiento de relación laboral, etcétera, sino que son casos más bien simples en que el juez ocupa su facultad. Es decir, le deja la facultad y confiamos como sistema en el criterio de los jueces. Y a mí me parece eso correcto. Quiero decir que estos fallos, que son del 24, tienen un antecedente antiguo, del 2014, que es un fallo 80.070 del 2013, que tiene, diría yo, casi los mismos fundamentos que he enunciado y que aparecen en estas 2 sentencias de la Corte Suprema, ¿no? Creo que aquí la ministro, si no me falla la memoria, la ministra Chevesich es la que está en todos los fallos. Está todos los fallos. La diferencia es que en este fallo del año 2013 hay un voto disidente o mejor dicho, una prevención que tiene que ver con allá lo que pasó era, fíjense ustedes, miren esto, 2013, o sea, llevamos muy poquito rato éramos todavía en pañales de la reforma procesal laboral y la nulidad, porque en este caso antiguo, lo que sucedió fue lo siguiente: no contestó, era la Corporación de Asistencia Judicial, la demandada, no contestó la demanda. Y no contestó la demanda porque no cumplió con una exigencia. Le dijeron para poder haga, no sé, dentro del 3.º día tal cosa, y no la hizo, y se tuvo por no contestada. ¿Ah? Y luego se hizo la audiencia preparatoria y la jueza invitó a una conciliación y dijo, y los invito a la conciliación, discútanlo y vamos a hacer lo siguiente: vamos a suspender la audiencia y vamos a dictar un nuevo día y hora para efectos de... Y fracasó todo y la jueza aplicó. Caso, entonces, fíjense, y esto para una discusión que también hubo en algún minuto, en este caso, ¿hubo contestación? No, porque era extemporánea.
y no hubo. Esto es lo correcto, ¿sí? Porque alguna corte ha dicho que no se puede aplicar la sanción cuando hay contestación, aunque sea extemporánea. A mí me parece que no existe contestación, nomás porque los plazos son fatales, ¿no? Bueno, esto es el tema que yo quería comentar con ustedes, estas sentencias, que me parece un tema interesante, que discutimos en el foro y que se plasmó en la ley y se discutió en el Congreso y se mantuvo así. Yo confío plenamente en el criterio de aplicación de los jueces. Y finalmente, yo dije que iba a decir algunas palabras a propósito de esto de la ley adjetiva y el recurso de unificación. Yo creo que nosotros, el recurso de unificación se nos incorporó con la ley 20.260, modificatoria de la ley 20.287. Yo diría, es una mala copia del recurso cayetano que tienen ustedes allá en la madre patria, ¿no? Que es el recurso de casación para la unificación de doctrina, ¿no? ¿Por qué digo es una mala copia? Porque acá no se establecieron ni siquiera requisitos para el cotejo. Aquí se dijo que procede cuando hay distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto de juicio manifestadas en sentencias firmes o ejecutoriadas de tribunales superiores. Causal. En España, en cambio, el artículo 19 de la ley laboral establece respecto a los mismos litigantes u otros distintos, en idéntica situación, donde el mérito de hechos y fundamento de interpretaciones sustancialmente iguales hubieran llegado a pronunciamientos diversos. Estos requisitos que pone la ley española los puso la Corte Suprema, ¿no? Hoy día son requisitos de admisibilidad normalmente o generalmente aceptados para que sea admitido a tramitación de recurso de unificación. Y en materia de procesal, el recurso de unificación le dio una facultad a la fiscal en representación de sindicato, etcétera, que dice que puede, cuando haya distintas interpretaciones de tribunales superiores de justicia, la interpretación de las mismas normas sustantivas o procesales en circunstancias sustancialmente iguales. O sea, ya se agregó la disparidad procesal. El problema es, y esto lo discutimos los que estuvieron en Puerto Montt se acordarán, lo expuso la ministro Gajardo, el problema es determinar cuándo es un problema procesal, tiene la entidad e importancia, en fin, que requiera unificación de un criterio. Pero vemos que aquí tenemos ya dos problemas, o diría, voy a decir algo de la queja, pero aquí tenemos un problema procesal puro, ¿no? También ahora, termino con esto. Se han unificado otras cosas procesales, como por ejemplo, hay alguna unificación sobre la aplicación del 493 cuando se discute discriminación, y eso es un tema netamente procesal y hay también unificación. Y termino con esto, la queja, Pati, pasa lo siguiente, es que el monitorio creció. Vieron en las estadísticas que nos puso Sergio cómo creció el monitorio cuando subió la cuantía, y con el monitorio no hay unificación, sino el único recurso. Está bien, pero si hay un... la décima mayor... Ya, está bien. Y las apelaciones, ¿no? Sí, y las apelaciones. Pero no responde. Con apelaciones, ¿no? Con apelaciones. Bien, eso es lo que yo quería comentar con ustedes. Le agradezco la atención y no sé quién ganó. En atención a la hora, ya que no veo a Rodrigo Azúcar, por lo tanto asumo que está poniendo la mesa, ya está sirviendo los platos para los que vamos a la cena. Quiero proponerles cambiar la lógica y que se hagan las preguntas, ojalá 3 o 4, y luego que cada uno de los panelistas haga sus comentarios a modo de cierre. Y yo quiero tomarme 2 minutos, un poco a propósito de lo último que estaba comentando Rodolfo y lo que comentaba el ministro Astudillo. Justamente este tema de la inmediación y las cuestiones procesales, bueno, estas fueron causas que, aquí voy a cometer una infidencia, llegaron a la Corte precisamente porque no se alcanzó la unanimidad para declararlas inadmisibles, porque estaba este ánimo de decir algo respecto de una situación que se veía como problemática, pero había otra postura que advertía que esto es una cuestión eminentemente casuística, porque es verdad, ¿cómo se compara el atraso en un tribunal que está colapsado versus un tribunal que está al día?
Las causas además que llegaron eran en su mayoría, si es que no todas, causas que se tramitaron en pandemia. Entonces tenían además las suspensiones porque alguien no tenía buena conexión a Internet, porque alguien se enfermó, había situaciones de atraso en la tramitación, otras de atraso en el fallo. Hay una causa que falló Valeria dentro de ese grupo, que es muy divertida porque Valeria tomó la prevención y la causa parte con toda una explicación respecto de por qué no se pudo dictar la sentencia antes. Entonces, entre tal y tal fecha, esta juez tuvo sus vacaciones, entre tal y tal esta con comisión de servicio, que estaba precisamente en la corte, así. Entonces, frente a eso, es difícil que alguien pueda anular además, porque hay una explicación más o menos razonable. Y esas causas terminaron saliendo, porque está el razonamiento que comentaba el ministro, que es más bien un oír dictum, porque terminan saliendo sin contraste, que además lo relevante en las sentencias que se ofrecían para el contraste era el efecto. O sea, no es solo el retraso, sino que es que el retraso produjo un efecto. Y yo pensaba ahora, esto en materia de nulidad podría tener además una salida adicional, que es la falta de influencia en los dispositivos, porque uno, o sea, más allá de si la inmediación es solo la presencia del juez todo el tiempo, o tiene que ver con el tiempo, entonces, claro, si la sentencia viene bien, si parece, me refiero, bien razonada, me podría decir, esto no tiene influencia en los dispositivos. Y quiero colgarme de una frase que también es un tema bien recurrente y bien interesante, que es esto de la tesis amplia de la inmediación que, sin decirlo, sostienen muchas cortes de apelaciones y que se traduce, por ejemplo, en lo que pasa con 478 letra B. Yo creo que, yo lo comento cada vez que puedo, hay una especie de autocensura de las cortes porque, creo yo, no encuentro otra explicación lógica, me parece que muchos ministros dicen, bueno, si esto lo falló, si el juez que vio la causa, que persiguió directamente la causa, ¿cómo yo podría hacer algo contrario? Y eso les hace súper difícil la vida a los abogados en varias causales, pero especialmente cuando se discute análisis de la prueba o aplicación de reglas de sana crítica. Ya, no voy a abusar del tiempo y Hola, buenas tardes. Soy Diego Sobarzo, abogado litigante igual. Bueno, igual que... mi tema va respecto a la inmediación y cómo lo miran a futuro, o si tenemos que darle un significado distinto, darle un significado real. Y con lo siguiente, año 2023 teníamos un LLM, no me refiero al magíster, sino que a los modelos de lenguaje con redes neuronales en inteligencia artificial, que tenían aproximadamente un campo de análisis de 12.000 tokens. Para poner en contexto, un texto de 50 páginas, un texto promedio de 50 páginas, consume 50.000 tokens, más o menos, que es como red de procesamiento. Entonces no se veía, y además el modelo más conocido era GPT 3.5, que no tenía tanta lógica detrás, pero igual era un buen sistema. Hoy día, el 2023, perdón, iniciamos el 2025 con un modelo de GPT, que es la versión O1 que está disponible, la versión O3 que alcanzan sistemas lógicos súper amplios, y estamos también con una versión gratuita, porque el otro está disponible para las personas de pago, pero hoy día tenemos una versión gratuita de la inteligencia artificial 2.0 de Gemini, que es de Google, que tiene 1 millón de tokens. O sea, un libro de 50 páginas ocupa 50.000, hoy día tenemos 1 millón de tokens. Entonces, es súper fácil entregarle, y diciendo también que el razonamiento que hay detrás y la red neuronal ya está muy entrenada. La lógica que tiene a veces más lógica, porque lo he puesto en entrenamiento y a veces supera mi lógica. Porque la lógica es matemática y en matemática es el refuerzo. Entonces, he pensado que, claro, es muy fácil hoy entregarle a una inteligencia artificial el análisis de la prueba. Un juez podría entregarle el análisis de la prueba. Uno podría decir, bueno, la inmediación queda en que también va a escuchar o va a mirar videos. No, hoy día la inteligencia artificial ya mira videos. Yo le muestro videos y le digo, ¿qué está pasando acá? Mira, aquí está pasando esto. Eh, Le mostré el otro día, mira, este es un auto, ¿qué auto es? Me dijo, este del año, por la patente, esta patente es de Chile, entonces debe ser del año tanto, porque comienza con la letra tanto. Así. Entonces, el... eh, y
de repente pensaba que, bueno, que los litigantes quizás estamos un poquitito más asegurados porque tenemos que ir al, al tribunal, pero en cuanto a escritos, en cuanto al análisis propiamente de la prueba, finalmente si nos limitamos a una inmediación simplemente con la presencialidad, la inteligencia artificial podría hacerlo todo. Entonces, mi consulta va a eso, tenemos que dotarle de otro contenido que se va a quedar quizá un poco obsoleta esta cuestión de la inmediación y podríamos poner a cualquier persona, total, vamos a pasarle toda la información, audios, videos, papeles a la inteligencia artificial. Eso, ese es el cuestionamiento. Hola a todos y todas. Quisiera hacer una pregunta, una cuestión que creo que han cruzado las distintas intervenciones de ustedes. A propósito, claro, claro. A propósito del control frente a las sentencias que resuelven recursos de nulidad de las Cortes de Apelaciones, ¿no? Ustedes lo dijeron, creo que todos lo sabemos ya, la Corte Suprema está más o menos uniformada con los criterios para declarar inadmisible o rechazar recursos de unificación en una de las tantas materias, ¿no? Una que comentaba Rodolfo, la distinción entre ley sustantiva y ley adjetiva, ¿no? A propósito, a propósito de qué es lo que se puede finalmente controlar por el recurso de unificación. Entonces, el problema que se da es qué ocurre frente a la sentencia de un tribunal de justicia, de una corte de apelaciones, en la medida que pareciera ser que no es posible controlar su actuación ante la Corte Suprema. Y la pregunta está asociada a la compatibilidad o incompatibilidad que hay del recurso de queja con este progresivo protagonismo que ha tenido, ¿no? Eventualmente al entender que si ya está sentado el criterio de la Corte Suprema de que determinadas materias no son susceptibles de ser unificadas y por lo tanto no es procedente recurso alguno, particularmente unificación, si es posible entonces recurrir frente a esta sentencia que resuelve un recurso de nulidad por la vía de la queja. Si en términos teóricos, si se quiere, o procesales, ¿qué interpretación le dan ustedes a este dilema? Claro, obviamente hay otras cuestiones prácticas de la superposición de los plazos, ¿no? Pero en lo hecho uno podría plantear un recurso de queja y dentro del mismo plazo plantear un recurso de unificación y luego de eso vamos a tener que el recurso de unificación va a decir no procede el recurso de unificación y la queja va a decir no procede la queja porque procede el recurso de unificación. Entonces, yo he visto algunos de este dilema, ¿no? En el que se cruzan estos dos recursos respecto a una misma causa, y la verdad es que la Corte Suprema no ha entrado a pronunciarse sobre el punto, pese de que algunos litigantes incluso le han indicado, mire, ¿sabe qué? Paralelamente se está conociendo el recurso de unificación, y cuando resuelva los dos, pronúnciese, porque al final del día, uno de los dos tiene que entrar. Entonces, la pregunta es, primero, a partir de su práctica, si han visto esta materia, y ya desde un punto de vista quizás académico o teórico, ¿qué les parece ese planteamiento o ese dilema? Eso. Muy buenas tardes, profesores. Muchísimas gracias por la exposición. Dos preguntas a raíz de las cuestiones que se pusieron. En primer lugar, en relación como al tema de la inmediación, si bien es cierto, entiendo que se asocia a la presencialidad en gran medida, plantear un tema de lo que a mi entender es una mala praxis de muchos tribunales, atendido el carácter súper claro y perentorio del 426 del Código del Trabajo, que dice que para suspender una audiencia tiene que haber razones de fuerza mayor o caso fortuito, y a mí me ha pasado una vez, que fue porque el tribunal salía a cortar la luz, que realmente el juez dijo, vamos a dejarlas de aquí, abogados, porque me están avisando que se va a cortar la luz, bueno, entendible, y así quedó en el acta. Pero todo el resto de las veces ni siquiera se dan la molestia por razones de buen servicio, no, ni siquiera. O sea, derechamente, bueno, el magistrado va a suspender la audiencia porque, digamos, por no sé, agenda, por tiempo, y sobre todo lo pregunto, pensando en los casos en que, no sé, a veces se separa documental y testimonial y prueba viva, digamos, y puede ser razonable, pero a veces pasa que, no sé, una parte rinde la confesional en una audiencia y la otra la rinde en otra. Entonces, eso, a mi entender, claramente afecta los derechos de una de las partes, porque el juez tiene más fresco una de las dos posiciones y pasa mucho tiempo entre una y otra audiencia. No sé, prácticamente un año, por ejemplo, pienso en un caso reciente que me tocó, donde quedó la absolución de uno y la de otro que hace un año después.
Eso por un lado, y respecto de lo que mencionaba el profesor Caballero, ahí en la sentencia que usted citó, en esos casos las partes trataron de rendir prueba en la audiencia, o sea, perdón, y fueron con prueba, digamos, para ofrecer en la audiencia preparatoria, o no. Esa es como la... Y en las otras no lo intentaron. Ah, perfecto, perfecto. Ahí es mucho más razonable que eh, una vez me pasó que una jueza, como aplicando criterios, dijo derechamente, no, abogado, no lo voy a dejar sin prueba. O sea, derechamente dijo eso, no lo voy a dejar sin prueba, digamos, y ni siquiera yo traslado la incidencia que promovió la contraparte como pidiendo que se aplicara esa facultad. ¿Sí? Claro, muchas gracias. Gracias. En atención al tiempo. ¿Entendido? Sí. ¿Qué les parece a usted el tema de que en quejas se esté supeditando el plazo, comentó la profesora Valeria Zúñiga, pero el plazo de caducidad del despido injustificado? Creo que también se ha supeditado el plazo para la tutela respecto del plazo de prescripción de 2 años para demandar la relación laboral controvertida. A mí parecer, me parece de verdad increíble, o sea, no sé, me llama la atención. Hay institutos, naturalezas distintas en esos institutos, caducidad de prescripción. Sí, me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Cómo va a operar eso con Rodolfo? Sí. Son varios temas los que se plantearon y cosa interesante que a mí me parece también interesante abordar. Y espero no cambiar de pensamiento en esto algún día. Sobre el tema del recurso de queja, la verdad que para mí sigue siendo un recurso impopular. Por mucho que la Corte Suprema o el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales indique que la Corte Suprema puede actuar de oficio, eso es en el entendido que hay una falta o abuso grave. Y por lo tanto no pueden ser cuestiones de criterio. Y esto yo respiro por la herida, porque nosotros estuvimos en el PENECA con Paola por todo el año en que estuvimos en la sala laboral con recursos de queja acogidos. Pero bueno, forma parte de la regla del juego, pero lo que pasa es que eran temas de interpretación y de opinión, y eso me parece que no puede ser objeto de un recurso de queja, aquí y donde quiera que sea, porque es el ejercicio de función disciplinaria. Entonces se le está atribuyendo al juez algo que linda con el prevaricato. Y eso se olvida un poco. Tiene que ver, perdonen, sí, pasaron los 2 minutos. Eso tiene que ver un poco con esta tentación irresistible que a veces tenemos los tribunales de superiores de intervenir en asuntos en los cuales no estamos de acuerdo con la decisión. Pero ese es otro problema. Sobre el tema de la unificación y este contrapunto que hay con el recurso de queja, la verdad que también hay que tener claro, y en esto yo espero predicar de algo que yo pueda señalar que he observado, y a veces a lo mejor no, pero yo creo que las limitaciones que se establecen en los recursos, las reales limitaciones, tienen que ver con limitaciones al poder, que es a lo que estamos sujetos todos los que ejercemos función pública. Entonces no puedo intervenir en aquello en que la ley no me permite, aunque no me guste la decisión. Y por lo tanto, con esto quiero decir, y puede ser impopular, pero bueno, no necesariamente esto tiene que ser de popularidad, no todo puede ni debe terminar en la Corte Suprema. Y eso hay que asumirlo. Y por eso es la prolongación de los juicios y esto que no terminan nunca. Y a propósito, un adendum, que no sé por qué a propósito de reformas legales no se ha permitido, que lo comentábamos hace un rato, y a lo mejor yo me equivoco, pero no entiendo por qué cuando el recurso, la impugnación, atañe a un solo aspecto de la decisión, ¿por qué se pone término a la ejecución? ¿Por qué no puede haber una ejecución parcial de la sentencia? Y eso evitaría mucho incentivo de recursos que hoy día aletarga más todavía los procesos e impide los cumplimientos. Si hay una regla que dice si no hay disputa en determinado aspecto hay sentencia parcial y se continúa en el resto, ¿por qué no puede ocurrir con el recurso lo propio? Bueno, ahí hay algo que puede ser un desafío para los que tienen poder o influencia en estos aspectos. Y sobre la inmediación, no me voy a meter en la inteligencia artificial porque la verdad que me supera, me desborda eso, francamente, pero yo me quedaría con una sola palabra, o sea,
Yo creo que una máquina no puede decidir. Eso es lo que yo creo, lo que pienso. ¿Puede ayudarme a procesar información? Sí, pero no puede decidir. Y esperemos que no lleguemos al momento de decidir. Distintas son las cosas estandarizadas, pero que a lo mejor ni siquiera requieren juicio. Eso es otro problema. Y a propósito de la inmediación, esto se parece a las reglas de experiencia, porque fíjense ustedes que acá en Santiago, a propósito de la influencia, dijo Patricia, en Santiago a lo mejor nosotros hemos llegado, con Paola tuvimos un caso en que un juicio que se extendió por un año, anulamos por inmediación. Pero en otras jurisdicciones 2 meses pueden bastar. Tiene que ver 4 meses, tiene que ver, y con eso un poco esta cosa casuística, y tiene que ver con realidades también que se dan en el entorno. En Santiago es difícil decir que 6 meses vulnera la inmediación e invalidar el juicio, porque sabemos cuál es la realidad. Creo que abordé algunos de los temas que se plantearon. Sí, ya, cortito, yo me voy a referir a lo que preguntaste sobre que no se ha tocado sobre fuerza mayor o caso fortuito, que efectivamente, dado el principio de celeridad, la regla dice que solo se puede suspender la audiencia en caso de fuerza mayor o caso fortuito, que sabemos que está definido por el Código Civil. El imprevisto, que es imposible resistir. Ahora, ¿cuál es el imprevisto imposible de resistir? Bueno, seguramente ese, oye, cortaron la luz en el tribunal, no funciona el audio, no funciona nada. Otro que, por contar una anécdota nomás, una vez un abogado al principio de la reforma no sabía que había que llevar la prueba, en ese tiempo todavía no había oficina judicial virtual. No sabía, materialmente para que la otra persona, para que el contrincante, claro, la contraria, lo pudiese observar. Y no llevaba nada. Y entonces de repente le dio un soponcio. Lo denominado soponcio. Se puso pálido y terminó en una clínica. Entonces, pero efectivamente ocurrió eso. Yo no sé si era muy buen actor, no creo para él, pero no, realmente. Bueno, ese no se pudo continuar con la audiencia, así que se le colocó por caso fortuito fuerza mayor, efectivamente, no se puede. Pero estos son casos súper aislados. Y lo que realmente responden porque no existe tampoco otra regla de suspensión y la realidad supera la ficción, supera al código. Y efectivamente, respecto de todo lo que hemos conversado, esto finalmente es por un problema estructural de reforma, porque no hay jueces suficientes en el país. En algunos tribunales, Concepción, Valparaíso, Santiago, y ahora solamente, o sea, hemos peleado por otro tribunal laboral en Concepción años y al final la única respuesta es que sí, es para Santiago. Entonces, es claro, y claro, y como el cuento del tío. Y lo mismo, entonces, finalmente, como es el juez quien dirige la audiencia y dependiendo de la agenda del tribunal, claro que se pueden dar muchos casos en que quizás ni siquiera no vamos a estar frente a casos fortuitos fuerza mayor, porque el juez sabe perfectamente cómo está estructurada la gente en la semana, pero que es imposible continuar con ese juicio. O a veces lo que me ha pasado es que las propias partes también, que podría tener alguna injerencia en el principio de inmediación, son las propias partes las que están contestes en que se separe la prueba, porque a veces son, bueno, nunca son tantos testigos, pero a veces sí es una cuestión controvertida, difícil, pueden estar declarando 1 o 2 horas por testigo. Si empezamos el juicio a las 2, después ya el otro testigo. O sea, los testigos de esa parte, si son 4, son 8 horas. Al final es un problema, yo creo, igual de estructura, de falta de jueces. Porque si quizás un juicio que fuese dificultoso se pudiese tomar una sola vez en un solo día sin suspender, no necesitaríamos de este tipo de argucias para poder suspender la audiencia. Pero es la falta de jueces. Eso. Bien, yo voy a ser más breve que Omar esta vez. Respondiendo a Álvaro, yo comparto plenamente lo que dice Omar. Es decir, aquí, y de hecho el sistema de recursos está reestructurado para que terminara en las Cortes de Apelaciones y no en la Corte Suprema. Yo recuerdo cuando inauguró el año judicial, la reforma en Valparaíso, Urbano Marín, dijo: los abogados laboralistas deben acostumbrarse que este es un juicio de única instancia y que no llega a la Suprema. O sea, ese es el sistema, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo evitar arbitrariedades? ¿Cómo evitar faltas y abusos? Es la queja, pero para eso tiene que existir esa circunstancia.
Y ahí creo yo que esta cerrada de puerta por los dos lados tiene un problema, porque si hay una arbitrariedad, eventualmente eso debe solucionarlo la justicia, ¿no? O sea, pero no esta idea del hasta cuántos recursos para arriba necesito. De hecho, se discutió en el Tribunal Constitucional, ha tenido dos posiciones, el Tribunal Constitucional actual opina que es perfectamente válida constitucionalmente la norma del 482 que impide el recurso de nulidad respecto a la sentencia dictada en el nuevo juicio cuando se anuló. Y dice que eso es perfectamente constitucional. Y fíjense que ya Couture nos decía por allá en los 50, ¿cierto? Que lo que había que hacer era no tanto recurso, porque eso dilataba la justicia, sino darle más atribuciones al juez y a las partes para que se haga esto en el tribunal de origen, ¿no? Y decía esto de recurso, y así lo decía él, significa darle curso de nuevo, ¿no? O sea, volver a darle curso. Y eso no es posible, dice, porque no alcanza el sistema. Entonces, creo que debe haber limitaciones. La Suprema es para esta divergencia interpretativa, como tribunal de certiorari, diríamos, más que para solucionar un problema de los que se puede plantear por la vía de la queja. Pero, insisto que si existe una falta y abuso grave, ostensible, ordinario, eso debería tener algún remedio y no sé cuál. Eso es lo que yo tengo que decir, nada que decir con lo que tú trataste, ni tampoco la inteligencia emocional, comparto con Omar en esto, artificial, para que tan cierto que ni siquiera me lo conozco. Comparto con Omar, creo que no es posible que una máquina solucione el conflicto. A tu pregunta, o lo que decía Valeria, lo que pasa es que cuando los jueces estábamos al día, al inicio del procedimiento, yo recuerdo que se era muy estricto con las suspensiones, pero ya cuando todo se atrasó, y si fueras hacia la parte que la audiencia de juicio es un año más, porque parece un poco arbitrario decirle, ¿ustedes quieren suspender? No, no van a suspender, porque igualmente la audiencia de juicio va a ser en un año, entonces, dentro de todo, además, si liberan agenda, parece que el día es maravilloso. Entonces, más que claro que haya cambiado la tesis jurídica, yo creo que es una cuestión práctica. Y a lo que preguntaba Álvaro, bueno, efectivamente, frente a los casos como monitorio, reclamación de multa, que no hay otro recurso expresamente, han habido tesis minoritarias que dicen que sí, justamente porque no hay otro, pero hoy día en la integración actual nadie sostiene aquello. Y en el caso de materias que no se ven, por ejemplo, a veces las partes dicen, mi recurso de nulidad apuntaba solo a los hechos, por lo tanto no tengo la materia objeto, no puedo ir por unificación. Y justifican así la queja, pero en el fondo la resolución va a lo formal, a que igualmente existen recursos de unificación, aunque sabemos que en esos casos, si fueran por unificación, le dirían que no. Pero también yo creo que hay un ánimo efectivamente de restringir la queja en tanto recurso disciplinario. Bueno, a Zócar debe estar ya con los platos servidos, así que yo creo que podemos levantar esta mesa. Muchas gracias a todos por su atención.